Pero hoy, gracias a Dios, es todo distinto, todo más rápido, todo más funcional. Y nosotros estamos comunicados con el mundo. Hace poco fue comienzo de año y veíamos como nosotros a las 4 de la tarde estábamos viendo como en otro país estaba comenzando el año, ¿no? Y lo estábamos viendo en vivo y en directo. Y está bueno porque la noticia es una información sobre algo que se considera importante, algo que se quiere divulgar, algo que es algo de actualidad, que despierta un interés público, ¿no? Pero hay noticias y noticias. Hay noticias que son buenas, que son verdaderas, que son reales, y noticias que son falsas, lo que hoy se conoce como fake news. O sea, una noticia, alguien suelta una noticia, una información a propósito de algo que no es real. ¿Y para qué lo hace? Para confundir, para crear pánico, para crear miedo, con distintos motivos, hasta por ahí para crear una estampida en los mercados. Tiene muchas formas de que se arman las fake news. Y bueno, uno también tiene que estar preparado para eso, ¿no? Y no creerse todo lo que se vende por ahí, ¿no? Lo que las plataformas venden, sino que chequear, corroborar, ver la fuente y no quedarse con lo primero que se ve. ¿Y qué tiene que ver esto de la noticia con nosotros, con la iglesia, con la Biblia, con lo que nosotros hablamos, con lo que a nosotros nos interesa? Tiene que ver porque la fake news es un engaño, es una mentira. Y la Biblia nos habla de engaño, nos habla de mentiras, nos habla básicamente en los últimos tiempos, que son los tiempos que estamos viviendo. Esto va a ser muy usual. Por eso vamos a tener que estar muy preparados para saber qué es una buena noticia y qué es una mala noticia, qué es una noticia verdadera, qué es una noticia falsa. Entonces, el apóstol Pablo, en la carta segunda a los Corintios, en el capítulo 11, nos muestra un poco de esto. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Dice: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Y la versión Reina Valera cambia la última parte, la primera es igual, dice: vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Fíjese la inquietud que tiene él, o el temor, porque dice: me temo, comienza diciendo, el apóstol Pablo. Y cita algo que todos conocemos, ¿no? El engaño de Eva ya en el jardín del Edén, donde Eva cede al diálogo, y todos sabemos cómo fue ese evento y las consecuencias que trajo. Pero básicamente lo que le decía la serpiente era: no creas lo que te dice Dios, no hagas lo que te dice Dios y no vas a tener consecuencias. Porque le dice: ¿es cierto que Dios te dijo que no podías comer de ningún fruto de los árboles? Y Eva le dice: no, podemos comer de todos menos de este, porque dijo que no lo toquemos porque vamos a morir. Y ahí automáticamente la serpiente le dice: no vas a morir, no vas a morir. Ya está contradiciendo lo que Dios dijo. Y después le agrega: pasa que Dios no quiere que vos lo comas para que no seas como Él, para que no tengas la sabiduría de Él. Entonces ya como que en ese ida y vuelta sabemos que termina comiendo el fruto y sabemos las consecuencias para la serpiente, para la mujer, para el hombre, para la tierra. Todos tuvieron consecuencias. Y acá tenemos
la primera enseñanza de esto. Primero, no dialogar con nadie que no sea Dios, básicamente, ¿no? Y no escuchar otras voces que no sean la voz de Dios. Y no entrar en ese ida y vuelta, porque tenemos el ejemplo de Jesús en el desierto. ¿Con qué? Con la palabra, escrito está, le dijo. Y en 3 oportunidades el diablo intentó tentarlo, pero las 3 veces el Señor le dijo, escrito está. Lo corrió, lo paró, lo frenó con la palabra. Y el título de este mensaje es Cuidado con el engaño. Y el apóstol Pablo venía complicado en Corintios porque estaba luchando justamente con los falsos apóstoles, estaba luchando porque se estaba predicando a un evangelio distinto, a un Jesús distinto, y él quería un poco marcar esa diferencia entre lo falso y lo verdadero. Él pertenecía a lo verdadero, él predicaba el verdadero evangelio, entonces se le plantan los falsos apóstoles. Es más, si ustedes leen todo el capítulo, como que hace un raconto de todos los sufrimientos que él tiene por el evangelio, por predicar el evangelio, lo que le pasó, todo, hace un breve resumen de su vida, de lo que a él le pasó. Y él quería marcar esa diferencia con los falsos apóstoles. Pero ¿por qué quería hacer eso? Para demostrar que eran falsos y para que los corintios pudieran entender y pudieran ver que estaban siendo engañados. Entonces, esa era la labor y el temor que tenía Pablo, y les muestra y les dice y lo lleva allá al Génesis. Entonces, él quiere que el objetivo era que los corintios no cayeran en ese engaño, y que si alguno había caído, que se pudiera arrepentir, que se pudiera volver al verdadero evangelio y al verdadero Cristo y a lo que él inicialmente había predicado. Ahora bien, tenemos otro evento que es Mateo 24, que hemos hablado mucho, hemos predicado mucho, hemos enseñado mucho y lo vamos a seguir haciendo porque realmente es muy importante hablar de los últimos tiempos y como dice el Señor Jesús, ante la pregunta para poner en contexto, los discípulos le muestran al Señor la grandeza del templo. Ellos estaban anonadados con el templo, contentos, felices con el templo que tenían, y se lo muestran al Señor. Y el Señor les dice, de esto no va a quedar piedra sobre piedra. Imagínense la cara de esos discípulos, la decepción de esos discípulos, porque ellos obviamente esperaban que el Señor también halagara el templo, que también viera la hermosura, viera la magnificencia de ese templo, pero el Señor no, dice, de esto no va a quedar piedra sobre piedra. Y después lo agarran aparte y le dicen, a ver, pero ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo es? ¿Cuándo va a ser esto? Y Jesús, fíjense que dice, estando él sentado en el monte de los olivos, 24:3 estoy de Mateo, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Después habrán dicho, ¿para qué le preguntamos? Porque cuando ustedes leen Mateo 24 o Lucas 21, habrán dicho, ¿para qué le preguntamos? Pero bueno, gracias Señor que le preguntaron porque tenemos todo lo que nos muestra Mateo 24. Y el Señor les responde, y fíjense en el 4 lo primero que dice, mirad o miren que nadie los engañe. Lo primero que le dice, antes de todo lo que dice Mateo 24 que va a pasar, lo primero que le dice, ojo, cuidado, advertencia, danger, estén atentos, fíjense, que nadie los engañe. Que después, en el versículo base que tomé de 2 de Corintios, surge el mismo problema. Y en las cartas de Pablo vemos que siempre estaba el tema del engaño, es el tema del falso profeta, el falso maestro y todo lo demás. Pero si nosotros nos centramos en
en Mateo 24 nos muestra, por ejemplo, en el versículo 5 nos habla de falsos cristos. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y yo me quedo con ese mucho, ¿no? Porque hace énfasis el Señor. No es por ahí alguno es engañado, por ahí algún distraído es engañado, ¿no? Habla de muchos. Y tenemos que tener cuidado en eso, tenemos que hacer énfasis en eso, del mucho. Después vamos al versículo 11 del mismo libro de Mateo, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. O sea, muchos falsos, muchos engañados, directamente proporcional. Muchos profetas falsos, muchos engañados. O sea que estos profetas falsos trabajaron bien, hicieron bien su trabajo, porque engañaron a muchos. Y después cuando vamos al versículo 24 de Mateo 24, siempre estamos ahí, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. ¡Epa! Ahí nos pegó a nosotros. Nosotros somos los escogidos. Y dice que estamos en peligro de ser engañados, y que vamos a ver señales y que vamos a ver prodigios. ¿Pero cómo? ¿Las señales y los prodigios no son de Jesús? Sí, pero también son del otro. En el libro de Éxodo, cuando tiran la vara, se convierte en serpiente. ¿Qué hicieron los brujos? Tiraron la vara y se convirtió en serpiente también. Milagro, prodigio, llámelo como quiera. O sea que, ¿es posible? Sí es posible. ¿Es bíblico? Sí es bíblico. ¿Va a pasar? Sí va a pasar. Entonces, eso también es otro tema para ver cómo ese engaño va a estar presente en los últimos tiempos. ¿Y a quién quiere engañar el enemigo? Al que no conoce a Cristo, ya está engañado. Al que está en una religión falsa, ya está engañado. ¿A quién quiere engañar? A nosotros, a la iglesia. Nosotros somos el blanco. Porque él sabe que no puede abortar, cambiar los planes del Señor. Él lo sabe. Ahora, también sabe que a cualquiera de nosotros nos puede sacar. Nos puede sacar del plan del Señor. ¿El plan del Señor se va a cumplir? Sí, se va a cumplir. Pero quizás sin alguno de nosotros. ¿Por qué? Porque fuimos engañados. Cuando vemos la parábola de las 10 vírgenes, las 10 estaban esperando al esposo. ¿Y cuántas se quedaron con el esposo? 5, la mitad. ¿Y las otras? ¿Que no eran iglesia? O sea, esa parábola habla de la iglesia. Dice que unas tenían aceite, las otras no. Unas eran sensatas, las otras eran imprudentes. La imprudencia de no tener el aceite. La imprudencia de no tener comunión con el Espíritu Santo. Entonces, es un tema complicado. El tema principal, obviamente, es el engaño. Y viene un espíritu de engaño, ya está presente, pero se está incrementando cada día. A medida que se acercan los tiempos finales, ese espíritu de engaño se incrementa, trabaja más, está más activo. ¿Y cómo funciona? Atacando a la iglesia, por ejemplo. Atacando falsamente a la iglesia. Haciendo fake news, justamente, de iglesias, de líderes, de personajes que le inventan cosas, de hablar mal de la iglesia para que la gente que está afuera no se acerque, para que se produzca un
una muralla, una barrera en esa persona cuando se le predica el Evangelio. ¿Por qué? Porque antes se le habló muy mal del Evangelio, se le habló muy mal de las personas cristianas, se le habló muy mal de los líderes, se le habló muy mal de todo lo que significa Dios, de todo lo que significa iglesia, de todo lo que significa cristianismo. Entonces esa persona cuando se le va a predicar ya automáticamente rechaza. Y esa persona está siendo engañada porque la iglesia no es lo que le dicen que es. Y si esa persona no llega a la iglesia, nunca va a saber realmente cómo funciona una iglesia y cómo es el ambiente, por decirlo de alguna forma, en una iglesia. O cómo va a ser tratado en esa iglesia. O cómo va a ser contenido en esa iglesia. Si no llega, nunca lo va a saber. Y ese es el trabajo, ese es el engaño, que no llegue. Poner toda la ficha para que no llegue. Después, otro engaño, otro ataque es coartar la libre expresión. Que no se pueda predicar, sabemos ya que en varios puntos del mundo, varios países del mundo, es imposible predicar o es muy difícil. Vamos a los países comunistas, a los países islámicos, es prácticamente los misioneros que van se están jugando la vida 24/7. Entonces, coartar también esa libre expresión también es una forma de engaño. No sé si vieron un video que se viralizó hace poco de la latita de la gaseosa famosa en Estados Unidos, que hay una máquina que uno la puede personalizar a la latita. ¿Alguien lo vio? No, búsquenlo después. La latita de la cola roja, ¿no? La máquina uno la puede personalizar, le puede poner el nombre, lo que uno quiera. Ahora, uno puede poner Mahoma, Alá, lo que quiera. Ahora, uno pone Jesús y la máquina te lo rechaza. No te acepta la palabra Jesús, esa maquinita. Parece una pavada, pero es importantísimo. Entonces, fíjense cómo todo apunta en contra del cristianismo, en contra de la iglesia, en contra de nuestro Señor. Ese es el plan del enemigo, obviamente. Con el tema del ecumenismo, se habla tanto cada vez más, y lo promueve la religión más grande, que es la católica, de que todos somos buenos, de que todos somos hermanos, de que todos podemos estar juntos y amontonados. Cuando realmente nosotros sabemos que no es así, pero eso a nivel mundial se está manejando y uno ve el Papa, los católicos, con los tibetanos, con los mahometanos, con el otro, todos ahí amontonados y diciendo que todos somos hermanos, y algunos diciendo que se puede llegar al cielo, se puede llegar a la vida eterna a través de todo este amontonamiento de religiones. Y el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor no dijo: yo soy un camino, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, cuando termina el versículo. O sea que no hay otra forma. Eso también es un engaño, eso también es una mentira. Y hay gente que compra eso por desconocimiento, por ignorancia, compra eso y está pensando que se va a ir al cielo. Está pensando eso y está engañado. Es una forma de engaño. El globalismo, que tanto se habla del globalismo. El globalismo, en el fondo del globalismo, ¿qué es? Una sola nación, una sola moneda, un solo mandatario, y es lo que quiere el anticristo. Es el plan de él. Entonces, fíjense cómo la sociedad está siendo engañada y cómo la iglesia puede llegar a estar siendo engañada también. Si no estamos parados en las profecías, como dice nuestro lema, si no estamos apercibidos, si no estamos llenos del aceite, si no estamos velando y orando, y cuidado, el control poblacional, eso es otro engaño. O sea,
Lo vimos en un extremo con la pandemia, donde nos tenían a todos encerrados y si tenías que salir, tenía que ser una carta de documento para salir, un acta, pero sin ir a ese extremo, vos viajás y el teléfono te va dando la ubicación y pagás con una aplicación y todos saben dónde vos estás y vos decís, uy, qué calor, me tendría que comprar un aire porque hace mucho calor y te salen 25 ofertas de aire. Entonces, ¿estamos siendo observados, seguidos, como ustedes quieran? Sí, sí, seguro que sí. El racismo, el racismo también es un engaño a la sociedad porque arman esos enfrentamientos raciales y el principal es el antisemitismo, o el que nos interesa más a nosotros por ahí, porque están atentando contra el pueblo de Dios. Mire lo que pasó ahora con los rehenes, con los cadáveres de los rehenes. O sea, eso es gravísimo lo que está pasando. Pero sin embargo, vemos también que salen los que apoyan a Palestina, los que van a una movilización con la bandera de Palestina, políticos nuestros que juraron por Palestina cuando asumieron el cargo. Dentro de la iglesia que no tiene la preparación, que no tiene la enseñanza, también no caiga en eso, ¿no? Y hay muchas, la lista es larga, los medios de comunicación, las plataformas son usadas para reentrenar a una generación, para cambiarle el chip a esta generación de los últimos tiempos. Entonces, toda esa tecnología que yo decía al principio de la comunicación, de estar online con el mundo, también para esto es usado. ¿Es malo? No, no es malo. Si lo usamos bien, no es malo. Pero la gente que lo usa mal, a propósito, le da buenos resultados. Entonces, fíjense cómo todo esto atenta contra lo que dice la palabra de Dios, atenta contra todo lo que es Dios. El calentamiento global que tanto se habla, creo que todos hemos escuchado del calentamiento global. ¿Quién lo impulsa? El Vaticano. ¿Y qué tiene que ver el calentamiento global con la Biblia y con todo? Tiene que ver porque ellos dicen que lo que pasa, los desastres naturales que están pasando, es por el calentamiento global. Se están negando, Mateo 24, Lucas 21. La Biblia dice que va a pasar eso, no el planeta recalentado. Pero nadie va a decir la Biblia dice, no, se calentó el planeta, mira cómo estamos, mira los terremotos, mira los tsunamis, mira esto, mira aquello. Mentira. Andá a la Biblia, léete Mateo 24, léete Lucas 21, y lo escribieron mucho antes que el planeta, entre comillas, se calentara, o se recalentara. Entonces, ¿es engaño? Sí, es engaño. Entonces, fíjense cómo todo aplica, todo lleva a una sociedad engañada y con la intención de engañar a la iglesia que no está preparada, a la iglesia que no está atenta, a la iglesia que cabeció, que se durmió, que no tiene el aceite. Esa es la parte de la iglesia que va a ser engañada. O va a pasar. Pero ¿y qué hacemos nosotros como iglesia para revertir esto, para enfrentar esto? Y lo primero que tenemos que hacer es no caer en el desamor. El Señor, en el amor al Señor, en el amor a su venida, en el amor a su palabra. Él dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Entonces, no aflojar en esa área. No aflojar en el tema de la predicación a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Porque también esa gente que está engañada
puede ser traída a la verdad, como todos nosotros estábamos engañados y fuimos traídos a la verdad. Entonces, para que se pueda realmente contrarrestar ese engaño, para que también esto apure la venida del Señor, porque dice que el Evangelio será predicado a todas las naciones y luego vendrá el fin. Entonces, cuanto más nos apuramos a predicar, más se acerca la venida del Señor, que es lo que estamos todos esperando. Amar esa venida, proclamar esa venida, proclamar la venida del Señor, el mensaje Maranata, poder estar firmes como iglesia, firmes como cada uno en lo personal y en comunidad, ¿no? Y poder ser conocedores de los tiempos. Eso es lo que necesita la iglesia, ser conocedora de los tiempos. Yo particularmente veo por ahí, veo muchas predicaciones y veo algunas que no predican del Apocalipsis, que no predican de Mateo 24, que no predican de la venida del Señor. Y por ahí sigo, porque digo, bueno, capaz que justo la prédica que yo miré no era el tema. Y no, está perfecto, el Evangelio de la Cruz está perfecto, gracias a la cruz estamos acá, nadie niega eso. Pero el tema es el acallar la voz de los últimos tiempos. El tema es que ahí también hubo un gran engaño, porque todos sabemos el tiempo que no se predicó el Apocalipsis, el tiempo que no se enseñó el Apocalipsis. Y nosotros somos privilegiados en eso por poder tener base sólida de conocimientos en cuanto a los últimos tiempos y seguir cada uno estudiando, buscando, indagando, buscando la guía del Espíritu Santo, buscando la revelación. Pero cuando uno ve alrededor, cuando uno ve en general las iglesias, se ven muchas iglesias que están como desconectadas, esa sería la palabra, de los últimos tiempos. Y eso es complicado. Eso es complicado porque al estar uno desconectado de los últimos tiempos, al estar desconectado de lo que dice Mateo 24, lo que dice Lucas 21, lo que dice el libro de Apocalipsis, y no te preparás. La iglesia que dicen que la iglesia se va ante la tribulación, no se preparan. ¿Para qué me voy a preparar si yo no voy a estar? Y cuando nosotros vamos a fondo en la Escritura vemos que no es así. Entonces todo eso es engaño. Todo eso es engaño. Y mucho más. Pero vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé la guía de su Espíritu Santo, que nos dé las enseñanzas necesarias, que nos dé el poder discernir ese espíritu de mentira, ese espíritu de engaño que está sobre el mundo y que podamos también interceder por las iglesias que no están apercibidas, por las iglesias que cabecearon, por las iglesias que no tienen hoy aceite quizás. Entonces es importante que cada uno de nosotros podamos, desde nuestro lugar, pararnos en la brecha y ser atalayas y ser los que intercedemos y los que combatimos contra ese espíritu de engaño, porque es necesario, porque los tiempos se acortan y como les decía, si bien el enemigo no puede cambiar lo que está escrito, sí puede sacarnos a cualquiera de nosotros. Y ni ustedes quieren que yo me quede, ni yo quiero que ustedes se queden. Entonces creo que es un momento importante para todos juntos pedirle al Señor para que nos guíe. Padre Santo, Padre bueno, Padre maravilloso, primeramente te damos gracias, Dios,
por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad. Y te pedimos, Señor, que nos instruyas, que nos prepares, que nos apercibas de tu iglesia, Señor, que viene en contra de tu novia, Señor. Espíritu Santo revela, Espíritu Santo muestra, Espíritu Santo ministra, Espíritu Santo tráenos claridad, tráenos la visión correcta, Señor, para que cuando tú vengas estemos en el lugar correcto, estemos con el corazón correcto y también hayamos hecho lo correcto delante de ti, Señor. Y volvemos e intercedemos por aquellas iglesias, Señor, donde no le dan quizás la importancia que tiene los últimos tiempos, donde no le dan quizás la importancia a la escatología, a Mateo 24, a Lucas 21, a Apocalipsis. Señor, trae en ellos un hambre por esa porción de la palabra, Señor, por esa parte de tu palabra, Dios. Trae hambre y sed, Señor. Trae un avivamiento a aquellas iglesias, Señor, que hoy no están tocando este tema, Dios. Te lo pido en el poderoso y maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo.